El primer análisis de la mañana. Como en muchos otros ámbitos sociales, Finlandia se ha convertido en el país de vanguardia de la renta básica universal, una paga con la que se intenta eliminar la pobreza y que, por medio de una iniciativa legal, tratan de impulsar también los sindicatos aquí en España. Una propuesta de las centrales es que la población activa de entre 18 y 65 años que no tenga derecho a otra prestación y lleve más de un año en paro, cobre un subsidio de 426 euros al mes. La Autoridad Fiscal Independiente dice que esto desbordaría el objetivo de déficit y calcula en 3 millones sus potenciales beneficiarios. Juan Laborda, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, ¿tú estás a favor o en contra de esa renta mínima que en otros países sí que están impulsando y que están ya aplicando? Yo como elemento permanente no estoy a favor. Como elemento transitorio sí. Hay una discusión entre economistas sobre que si renta básica o trabajo garantizado o salario mínimo. Yo me inclino más por salario mínimo más elevado y también por buscar un trabajo garantizado con instrumentos de política económica. Porque al final la renta básica, si no cambia todo lo demás, lo que hace es perpetuar la situación de desigualdad y de pobreza que tenemos ahora. Evidentemente a ciertos colectivos les va a salvaguardar, pero luego tiene algún impacto económico no deseado, ¿no? Por lo tanto, si es como un elemento transitorio, no me importa, pero si es como un elemento permanente, no. Y prefiero otras alternativas, vuelvo a repetir, como es una subida potente del salario mínimo, como tienen la mayor parte de países desarrollados, o incluso empezar a explorar o implementar lo que es el trabajo garantizado que se deriva de la aplicación de la teoría monetaria moderna. Para entenderlo bien, ¿por qué en otros países sí que se está impulsando esta renta mínima permanente? Vamos a ver, el caso de Finlandia no es como el de España, porque no sería justamente para aplicar ese tipo de términos que estamos comentando. Fíjese usted que la tasa de paro ahí está bajo mínimos, estaríamos hablando de un paro simplemente de transitorio, nada, el mínimo posible, ¿no? Son otras razones. El caso de Finlandia, por ejemplo, es que su demanda y consumo privado no repunta. Llevan unos años de tasas de expansión muy bajas y es una economía que se puede permitir el lujo, especialmente a lo que serían los distintos colectivos, de potenciarles, ¿no? Y es lo que han hecho y llevan ya mucho tiempo, por ejemplo, financiando a los jóvenes la emancipación a través de una vivienda, acceso a la vivienda muy barata, y este es otro experimento más, pero en su contexto particular, que es el que estamos comentando. Y paradójicamente, aunque son curiosamente las entidades sindicales quienes la promueven, es un elemento muy útil que están utilizando desde el lado opuesto economistas muy neoliberales, ¿no? Vuelvo a repetir que la discusión sobre la renta básica exigiría horas y horas, ¿vale? Yo lo que digo es que hay alternativas, especialmente para el caso español, que desde mi punto de vista serían más atractivas, y yo la aceptaría como un elemento transitorio. Y no me preocuparía el coste, porque realmente es cierto que puede ascender a 15.000 millones, pero también es cierto que, según nos cuentan, por ejemplo, los técnicos de Inspección de Hacienda en España, un dato, cada año lo que es la evasión fiscal vía paraísos y demás supera los 50.000 millones, con lo cual habría que buscar procedimientos de financiación interesantes, o a la mera corrupción, que también cada año implica para la España un proceso brutal, es decir, eso no es excusa. Hablabas de alternativas a la renta mínima, ¿me puedes explicar cuáles y cuál encajaría mejor en la economía española? Una de ellas es el salario mínimo. España tiene, lo estamos viendo ahora, una generación de empleo absolutamente basada en temporalidad, precariedad y en una contracción salarial que no se ha visto, ¿no? Incluso hasta el propio gobierno está preocupado y la propia Comisión Europea por qué no suben los salarios, ¿no? Es muy difícil en un entorno de mercado laboral tal como lo han diseñado, donde las empresas tienen las manos libres para hacer lo que quieran con los trabajadores, que ese salario mínimo, el salario per se repunte. Una opción es hacerla a través de legislación, por salario mínimo. Y esta sería una alternativa. El salario mínimo simplemente generaría, y eso no genera ninguna pérdida de competitividad. Realmente los países más competitivos, por ejemplo, del mundo, tienen salarios mínimos o salarios por sectores ultra elevados. Un ejemplo, Dinamarca, que se pone como ejemplo de flexibilidad. Quien hizo la reforma, la propuesta de reforma en Dinamarca, una de las condiciones que puso fueron salarios mínimos por encima de 1.700 euros, ¿vale? Lo cual aquí sería impensable, ojalá hubiera ese tipo de comportamientos. Y la economía danesa es de las más competitivas, ¿vale? No es de las menos productivas, pasa igual con los países nórdicos y con otros. Esas correlaciones de salario mínimo, tasa de paro y competitividad se rompen cuando analizamos los países que la implementan. Una cosa, si subes el salario mínimo, ¿no expulsarías del mercado laboral a aquellas personas con menos formación? Es que hay otro factor que ¿Y no perderías en productividad también? Vamos a ver, en productividad, fíjese
fijémonos que en España la productividad siempre ha sido baja por el modelo productivo, que es un modelo que no requiere formación, simplemente es sol y playa, y ahí los procesos de formación son muy reducidos. Es muy interesante lo que has comentado de la educación. Hay que hacer un esfuerzo en España justamente por que sean los trabajadores empleables en todos los procesos productivos que se puedan implementar. Y esa es una de nuestras, desde mi punto de vista, debilidades, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con los grupos de fracaso escolar y de fracaso en lo que es la ESO, de cara a que se consigan, desde el lado de la educación, una mejor capacitación para el empleo, ¿no? Y ahí hay que hacer mucho esfuerzo y eso requeriría también, vuelvo a repetir, un proceso muy largo de análisis. Me decías, una de las soluciones, subir el salario mínimo, la otra... Es el trabajo garantizado. Esta es una propuesta que se deriva de los economistas de post-keynesianos, básicamente son australianos, neozelandeses, ingleses, americanos, pero eso hay que discutir ampliamente lo que es el Banco Central, ¿no? Y lo que es la política monetaria y cómo se puede utilizar el Banco Central para implementar ese tipo de políticas. Vuelvo a repetir que eso exigiría también una tremenda discusión, pero se puede y se debe implementar. Pensemos que Occidente, el capitalismo de oro, el periodo que abarca entre los finales de los 40 hasta que se imponen los neoliberales, tenía tasas de paro, los países occidentales, tasas de paro prácticamente ridículas, y eran muy proactivos en el uso de instrumentos de política económica que lo permitían implementar, y no sé por qué casualidad no se implementan ahora. Cuando dices trabajo garantizado, si no hay trabajo suficiente, entonces ponemos a todo el mundo a hacer zanjas. Sí, lo que sea. Inicialmente sí, pero con el objetivo de buscar procesos productivos. Ahí también tendría que haber, como han hecho algunos países, claramente una política industrial. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Corea del Sur. Si analizamos Corea del Sur y España desde los años 80, la evolución ha sido diametralmente opuesta, en este caso en favor de una economía como la coreana, ¿no? Tendríamos que hacer, yo creo que una tertulia especial solo para hablar de esto, porque es un tema apasionante, con muchas derivadas, y me parece que la solución no es única y no va solo por un camino, por lo que cuentas, sino que habría que darle la vuelta al calcetín entero de la economía. Sí, lo que claro, y de la educación. Pero fíjate que España, la situación que está ahora, como continuemos así, los jóvenes tienen garantizado un entorno de pobreza permanente y un entorno demográfico del cual no hablamos, absolutamente dramático para España como país, ¿no? Y esto realmente no aparece en ningún plan de casi ningún partido político, y habría que analizarlo porque es muy, pero que muy preocupante nuestro futuro. Estupendo. Juan Laborde, apasionante. Gracias, buen día. Buen día, adiós. Igualmente, hasta luego.